las noticias en la hora de la industrial. 12 del día con 12 minutos. Vamos a dar pase inmediato a conversar con nuestros invitados. El día de hoy ya está con nosotros el licenciado Adrián Mesa y Carlos Moreno, presidente de la Cámara PYME del Callao. Vamos a dar la bienvenida a Adrián. Buenos días. Muy buenas tardes, Rómulo. Gracias por la invitación. Bienvenido.